Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a todos. Les quiero agradecer la presencia en esta tarde, en nombre del Capitán Chacos y de su familia. Agradecemos a Guzzi Libros, representante de Editorial Acantilado, con quien nos aliamos para que la actividad de hoy fuera posible. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a un amigo ya de la Fundación María Chacos, el señor Pedro Olaya, español pero con alma griega. Es helenista, escritor, profesor, traductor, fotógrafo y cineasta. Ha publicado más de 30 obras originales de contenido literario y cultural en distintas lenguas, así como una larga serie de artículos periodísticos y traducciones de autores griegos y españoles, especializándose en literatura, arqueología, historia y humanidades. Paralelamente a la escritura, desarrolla su labor docente como profesor de traducción de español, lengua extranjera, y de lengua y civilización griegas. La propuesta de hoy es en formato conversatorio. Para eso convocamos a otro colaborador desde hace mucho tiempo, el periodista Daniel Feldman, a quien mucho agradecemos también. Daniel es periodista con extensa trayectoria en medios escritos, se especializa en temas culturales y es director de la revista Contratapa, donde publica crónicas y relatos generados a partir de fotografías. La actividad de hoy se titula La traducción y el mar, dos caminos muy griegos de civilización. El punto de arranque es la presentación del libro traducido por Pedro Olaya, Apotonilio Ostonzukididi, Del Sol a Tucídides, de Constantinos Katagás. Katagás es vicealmirante en la Reserva de la Marina griega, en la que sirvió durante más de 40 años. Ha publicado artículos y estudios sobre historia naval, obras literarias y poemas en revistas y periódicos, y ha impartido conferencias ante audiencias diversas. Algunos otros, además de que ya dijimos de sus libros, son O Naftikos Sakos, el Petate, Omericá Naftika Themata, Cuestiones Náuticas Homéricas, y Tuomiru Yoses Frasis Keonia Rita, Expresiones homéricas vivas y sentencias eternas. Antes de darle la palabra a los invitados, voy a leerles un mensaje que envió el escritor Constantino Katagás justamente para saludar en este evento. Con gran alegría y emoción me he enterado por el mensaje que nos han enviado del hermoso acto de hoy bajo el título La traducción y el mar, y la presentación dentro de este tema de la traducción de mi libro Del Sol a Tucídides por el propio señor Pedro Olaya, traductor de dicha obra y mi amigo del que soy admirador desde hace muchos años. Así que al especial y gran honor que siento por la traducción del libro por parte de este gran helenista, se añade la emoción de su presentación hoy por él mismo allí en la Fundación, o sea, aquí, que podrá contar con este libro como una herramienta más a disposición de los estudiantes en su lengua materna, la lengua de Cervantes tan querida. Habiendo seguido la obra de la Fundación durante décadas, como viejo amigo del fundador, Capitán Panayotis Chacos, y su excelente aporte a la adoración de la cultura griega de parte de los uruguayos, Stin elinolatría ton uruguanón, como la vio y la nombró primero mi amigo Capitán, expreso mis felicitaciones por el evento de hoy, así como mi especial agradecimiento al incansable viajero por los caminos de la mitología, la historia y la cultura griega, y su propagador a través de todos los medios del arte e incluso su defensor en los tiempos actuales. Quisiera terminar, mi querido Pedro, con mis saludos y con los últimos versos de tu excelente traducción al español del poema El himno de las triunviras, ya que casi me los aprendí de memoria. Honra de las trirremes de Esquilo el peán, al paso de los siglos resonara sin pausa, y con él a sus hijos convocara la Hélade, la historia Salaminas resuena en el peán. A la señora Margarita Larriera, Soraya Ochoviet, al moderador señor Daniel Feldman y a toda la querida asamblea, como dirían los antiguos griegos, les deseo salud, como saludarían ellos mismos. Constantino Katagás, vicealmirante de la Marina. Los dejo entonces con los saludos. Buenas
tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y vamos a comenzar. Soraya me ahorró parte de lo que tenía pensado decir al hablar sobre una muy breve descripción de los méritos de Pedro, que daría para largo. Sí quería destacar que es la segunda visita de Pedro a nuestro país. Justo estamos cumpliendo 6 años del anterior, cuando vino en ocasión de los 40 años de la fundación. Recuerdo que realizamos una vasta actividad, incluso hasta con un coloquio a partir de su libro de Senectute Política en la facultad, en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura, ocasión en la que además fue distinguido como visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. Así que bienvenido nuevamente. Hoy nos visita como invitado de la 46 edición de la Feria Internacional del Libro, y vamos a charlar un poco, la idea de manera distendida, sobre lo que él definió o él tituló como la traducción y el mar, algo que él define, creo que nosotros también coincidiremos, como dos caminos muy griegos de civilización. Así que bueno, como principio tienen las cosas, vamos a comenzar. Pedro, ¿por qué se te ocurrió titular esta charla, esta conversación de hoy, como la traducción y el mar, donde después iremos enrabando algunos elementos? Bueno, ante todo, muchas gracias, Daniel, por participar en el acto, y muchas gracias a la Fundación por invitarme nuevamente, por aprovechar esta visita, y a todos los asistentes, una vez más. La verdad es que puede parecer un tanto extraño, ¿no?, juntar mem con va, la traducción y el mar, como que parecen dos cosas de dos ámbitos tan dispares y tan poco reconciliables. Pero en el fondo, a poco que uno se ponga a pensar, no es así, sobre todo en el caso de Grecia. En el caso de Grecia, tanto la vía de la traducción de sus escritos como la vía del mar han sido dos importantes vías de comunicación. El propio Solón, el legislador Solón del siglo VI a.C., al que conocemos fundamentalmente por la biografía que escribe Plutarco, la famosa Sus vidas paralelas, pues deja escrito en la Constitución, en las famosas leyes que elabora para los atenienses, una frase que dice exactamente: tus pedes didasques de proton nin tec grammata, que lo primero que aprendan los niños sea a nadar y a leer. Yo creo que esto define muy bien lo que es el carácter de los griegos y lo que son las líneas maestras de su legado y de su civilización. Esa misma frase es tan extraña o a la vez tan elocuente como el título que hemos propuesto para el acto, porque combina las letras con el mar, ¿no? Y lo dice de una manera tan solemne que forma parte de una ley, ¿no? Entonces yo creo que esto va a dar para bastante, ¿eh? No es un título caprichoso, es un título inducido, eso sí, por la necesidad de presentar brevemente o de hacer alusión a tres obras en las que yo he tenido el placer de participar y que se han hecho pues con el apoyo también de la Fundación Chacos, ¿no?, que son la edición y traducción del libro de Constantinos Catagas, la edición y trilingüe de un gran documento de la historia de la navegación, el Diario Náutico de la Primera Vuelta al Mundo, de Francisco Albo, y la película que veremos al final, que es un documental, una docuficción, o sea, un documental rodado como si fuera una película cinematográfica,
sobre la presencia de griegos en la expedición de Magallanes y Elcano. Estos tres hitos, por así decirlo, estas tres obras, pues nos van a dar pie a hablar de todas estas cuestiones tan relacionadas con las letras y con el mar. ¿Y por dónde transitan esos caminos de la traducción y del mar, o yo incluso hasta me animaría a decir de la navegación, ¿no? Que es algo muy presente en toda la tradición griega, tan presente acá también, ¿no? Es donde estamos hoy. Ayer conversábamos anoche, ¿no? Como una idea de recorridos paralelos, de cruzamientos, de entrelazamientos. Da la idea como que todo puede pasar ahí, ¿no? Claro que sí. Un ida y vuelta. En griego la propia palabra nous, que es la mente, el pensamiento, tiene una afinidad etimológica con la propia palabra neo y la propia palabra nin, que es la idea de la navegación. Fijaros hasta qué punto y desde qué momento tan temprano está trazada esa metáfora, ¿no? Está, de alguna forma, se ve el pensamiento como una nave, como algo que va veloz, que nos lleva a otro sitio, como un flujo. La idea que comparten el pensamiento y la navegación es la idea del flujo, ¿eh? La idea de algo que fluye, que se mueve, que se traslada. ¿Y qué es la traducción más que un flujo también, ¿no? Una traslación de contenidos de una lengua a otra, de una cultura a otra, de un contexto a otro. La cultura ha viajado por el mundo y se ha dispersado por el mundo en gran medida a través de las traducciones, ¿eh? Y esto es algo que en el caso del legado griego y de la civilización griega, pues lo vemos desde época más temprana todavía que en ninguna otra cultura. La cultura griega es una cultura eminentemente literaria, es una cultura del logos, basada en gran medida en el logos, en la palabra, ¿eh? Y que ha llegado a influir sobre otras culturas fundamentalmente a través de la palabra escrita. No solo, pero sí fundamentalmente, sobre todo en época histórica. Y esa influencia, en gran medida, se ha producido a través de traducciones, ¿no? Ya desde la época romana, que empieza a traducirse lo griego al latín, que empieza el propio latín, se conforma como lengua de cultura siguiendo los modelos griegos, haciendo calcos semánticos de las palabras griegas, ¿eh? La propia, no sé, cualquier palabra que cojamos del vocabulario culto del latín nos remite casi con seguridad a un correlato griego, ¿eh? Sí, muchas de las palabras que usamos nosotros hoy también nos remiten. Sí, correlato, ¿no? pero no solo las palabras que identificamos como préstamos directos, ¿no? Sino las palabras que indican que esa traslación, esa traducción desde lo griego se produce ya en épocas muy tempranas, ¿eh? Por ejemplo, si pensamos en la palabra conciencia, por ejemplo, ¿eh? Conciencia es una palabra que suena totalmente latina, pero que en el fondo no es más que una traslación al latín de la palabra sinídisis del griego, ¿eh? La propia palabra confianza es también una traslación de la palabra elpistosili, es decir, son los mismos conceptos recalificados, reformulados desde palabras latinas. Entonces, la traducción entra ya en ese nivel, entra ya en el propio nivel de configuración de la lengua. No tenemos que pensar solamente en la traducción de obras ya compuestas y cerradas, sino en la traducción como un proceso lexogénico, como un proceso que va creando las palabras y los conceptos, no solamente las palabras, sino los propios conceptos, a través de este proceso, ¿no? Si me viene a la mente, por ejemplo, la palabra individuo, ¿no? Individuo es un calco semántico de átomo, del verbo temno, cortar, dividir. Individuo es lo que no se puede dividir, ¿no? Y esa idea de la individualidad trasladada ya a una dimensión, digamos, abstracta, ¿no? Pues
pues es eso es una traducción en el fondo, ¿no? Luego hay distintos momentos en que la traducción pues cambia de rumbo, por así decirlo, y encuentra nuevas vías, ¿no? Quizás la que estamos comentando ahora, la traducción hacia el latín, pues sea de las vías más antiguas y que se va a conservar siempre, no va a quedar en la antigüedad clásica solamente, seguirá produciéndose después. Durante toda la Edad Media se seguirán traduciendo obras griegas al latín y, por supuesto, en el Renacimiento volverán a traducirse obras griegas al latín desde los originales griegos que se conservaban en códices, en monasterios, etc. Luego hay una vía muy importante también de traducción para lo griego, que es la vía de traducción a través de los árabes cristianos, primero, antes de la formación del Islam, que traducen del griego al siriaco, a la lengua de Siria, empiezan traduciendo la liturgia y las obras, digamos, de contenido religioso, pero enseguida empiezan a traducir las obras de los salaf, que llamaban, de los sabios de la antigüedad, y por esa vía, ya desde el siglo VI, VII y sobre todo en el siglo IX, con la fundación de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, empiezan a traducirse del griego al siriaco y del siriaco al árabe, cuando ya el árabe, como lengua del Corán, se confirma como una lengua de cultura, pues todas las obras de Aristóteles fundamentalmente, toda la materia médica de Dioscórides, de Hipócrates, las obras de Galeno, las obras de Euclides, las obras matemáticas, por supuesto Ptolomeo, todos los autores griegos alejandrinos fundamentalmente, que tratan obras técnicas, obras científicas, la botánica, todo eso empieza a traducirse del griego al siriaco y después al árabe, y después a través de todo el Masrek y el Magreb acaba llegando al Andalus, acaba llegando a Toledo, a la famosa Toledo de los traductores del siglo XIII, y de ahí vuelve a retraducirse al latín y se traduce a las lenguas romances, que están todavía naciendo como tradición literaria en esos momentos. Es decir, hay otra vía de traducción también muy importante y de viaje de la cultura que nos viene a través del Islam, en ese sentido. ¿Y tú cómo, tratando de enlazar con esa historia, hoy, en el siglo XXI, cómo te paras tú frente a la traducción y a ese camino, digamos, de civilización, de difusión de la civilización, de transmisión de la civilización? Bueno, si me preguntas ya en lo propiamente personal, pues te diría que con mucho respeto. Yo le he dedicado mucho esfuerzo a la traducción, porque no solo he traducido centenares de obras, de textos, sino que he sido también profesor de traducción durante 12 años en la universidad, y he sido profesor 23 años en general en distintas instituciones, y siempre con temas relacionados con ese bilingüismo griego-español, ¿no? Y también he sido lexicógrafo, en fin, le he dado me ha llevado mucho tiempo en la vida el tema de las traducciones. Y yo sigo pensando que es una cosa realmente, es un reto, es una cosa realmente difícil y apasionante a la vez, ¿eh? A veces se piensa que la traducción es una labor imposible, ¿no? Porque uno llega a cosas que no se pueden traducir, o que parece que no se pueden traducir, pero al final todo se acaba traduciendo, con lo cual deja de ser imposible. Lo que representa es un desafío nuevo y constante, ¿no? Y bueno, en esa línea, pues aquí tenemos dos ejemplos simplemente de lo que estoy diciendo, y muy dispares, muy diversos entre sí. Uno es una traducción directa, que podríamos llamar, que es la de los poemas de Catagás, de su original griego al castellano,
una traducción que es una traducción rítmica, es una traducción que intenta conservar también la forma poética del texto, etcétera, el efecto poético del texto, ya hablaremos ahora si te parece. Y el otro, pues es una traducción inversa para mí, en este caso, que es la traducción de un original español del siglo XVI al griego, pero un original que su autor, Francisco Albo, siendo griego, escribió en español, como piloto de la nave que consiguió culminar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos bien dispares de lo que representa este desafío de la traducción. Sí, me imagino que debe ser una cosa apasionante, ¿no? O sea, viajar al siglo XVI, XVII, a ese español antiguo, además, que a veces nos resulta difícil de desentrañar a nosotros, ¿no? Pasarlo al griego, meterse en la cabeza de esos hombres, ¿no? Porque no es el traductor de Google que uno pone las palabras y busca la traducción por más que haya mejorado y lo que quiera, sino que es reproducir un espíritu también, ¿no? Desde luego. Eso siempre es así, ¿no? No es privativo del caso de un texto como el Derrotero de Francisco Albo, ¿no? Que tiene, digamos, la dificultad añadida de ser un texto de una época relativamente lejana ya del español, ¿no? Ya cuesta entender el original, ¿eh? Porque además es un cuadernito así pequeño, manuscrito, es un libro de bitácora. En realidad es la copia del libro de bitácora que él debió de depositar en la Casa de la Contratación de Sevilla, y que ahora está en el Archivo de Indias de Sevilla, y escrito pues de puño y letra, con una letra muy apretada. Aquí hay algunas páginas en la edición facsímil, y de ahí pues hay que sacar, como dices, el espíritu de la época, ¿no? Pero ser fiel a ese texto. La fidelidad es una de las cosas que es la piedra de toque de la traducción, en gran sentido, ¿no? Todos los traductores aspiran a la fidelidad, pero también se dice que las traducciones son un poco como las mujeres, que cuando son muy bellas no son fieles, y cuando son fieles no son bellas, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre la fidelidad y la belleza, la fidelidad al texto y la belleza del texto final. Y yo creo que más que la belleza, a lo que debe aspirar un traductor es a la eficacia de su traducción. ¿Y qué podemos entender por eficacia? Pues el que la obra traducida consiga producir en el lector un efecto análogo al que produce la obra original en el lector de la lengua original. Y esto, que parece una definición así como muy técnica, en el fondo yo creo que es el kit de la cuestión. Intentar conseguir que aquella obra que tú estás traduciendo haga sonreír, haga estremecerse, haga pensar al lector en los mismos puntos y con las mismas pautas que consigue el original. Y esto a veces no se consigue a través de la fidelidad, se consigue por otros vericuetos, ¿eh? Y por eso el traductor tiene que ser también escritor, es decir, tiene que tener malicia literaria, tiene que tener experiencia en el manejo de su propia lengua, tiene que tener sentido estético, literario, y por supuesto pues es mucho mejor si además tiene una cultura que le lleva a interpretar todas las referencias de esa obra que está traduciendo, a sentir los guiños, los matices, etcétera. Por eso es todo un mundo la traducción. Como que hay una resignificación, una reelaboración en cierta medida de la obra. Sí, claro que hay una reelaboración. Ya la hay en cada lectura que hace cada lector, ¿no? Cada lector de alguna forma también reelabora para sí mismo la obra que escribe el escritor. Es decir, si uno se pone a comparar lo que sacan dos personas distintas de una misma lectura, pues es una evidencia de que hay una reelaboración de esa lectura.
Entonces el traductor es un lector en primera instancia, un lector muy consciente, o que al menos debería hacer un ejercicio de consciencia y de entendimiento más cuidado y más esmerado que un simple lector, pero que además después tiene que volcar todo eso a otra lengua y conseguir que los lectores sientan lo mismo. Vamos a hablar un poco ¿te parece?, del libro de Catagás. Se dice ahí en la presentación, los poemas que encierra este libro, como las propias islas del Egeo, son las cumbres visibles de un mundo gigantesco oculto bajo el mar. Este libro, del Sol a Tucídides, fue publicado por la Fundación María Chacos en 2021, con tu traducción. Y se define a su autor como un infatigable explorador de los paisajes sumergidos en las antiguas letras griegas. O sea, está un poco lo que tú decías, ¿no? Habla de cumbres visibles de un mundo gigantesco oculto bajo el mar, refiriéndose a las islas, pero también a las palabras, ¿no? Esa dualidad o esas dos caras que tú planteabas, ¿no? Sí, sí. Sí, este libro es un ejemplo de la penetración y de la vigencia y de la contundencia que tienen en la cultura griega tanto las letras como el mar. Tenemos el autor, ahí se dice, y ya lo ha dicho antes la directora de la Fundación, el autor es un hombre de mar, es un almirante del ejército, de la marina, es un hombre que ha hecho su carrera fundamentalmente en el mar, pero un hombre con gran sensibilidad por las letras y con gran sensibilidad por la herencia de los griegos, ¿no? Y con gran orgullo por esa herencia. Esa figura, que en el caso del capitán Catagás pues se da de una forma tan nítida, la encontramos en muchos griegos, en cantidad de griegos comparten esa especie de emoción, de afinidad, de amor paralelo por las letras y por el mar, ¿no? De una manera casi intuitiva e inexplicable, ¿no? Como suele ser el amor. Entonces, en ese sentido, el autor de este libro es casi un griego emblemático, ¿eh? Por otro lado, lo que hace es una especie de submarinismo, de buceo en los textos que han formado parte de su experiencia vital como receptor de la cultura griega, como alguien que ha nacido y ha crecido y ha mamado, como se suele decir, esos textos desde el principio de su vida, y trata de llegar a la esencia de lo que ha supuesto Homero, de lo que ha supuesto Hesiodo, de lo que ha supuesto Solón, Tucídides, todos estos personajes que constituyen su acervo. Intenta bucear hasta esa esencia y sacar a la luz una serie de poemas que puedan transmitir eso, sobre todo a gente no griega, a gente de otras coordenadas culturales. Yo creo que en eso ha insistido mucho siempre el autor cuando ha hablado del libro, etc. Creo que es un libro que nace ya un poco con esa vocación de llegar a otros, de ser traducido, de dirigirse a otros destinatarios no griegos. Y bueno, me parece que es una especie casi de testamento cultural de un griego amante del mar y amante con orgullo de su propia tradición. Tú te referías justamente a esa idiosincrasia de la presencia en los hombres de mar, de las letras. Dice el autor que los versos propuestos en el libro son una especie de homenaje a los grandes maestros de la sabiduría griega. Entonces, ¿cómo es ese recorrido por esa historia
por ese camino de difusión de la cultura, ¿no? Que es la traducción, de penetración. Y una pregunta ahí personal, ¿te sentís un apóstol de la difusión de esa cultura? No en el sentido religioso, pero en un sentido, me siento un servidor, en el sentido apostólico más de base, ¿eh? En ese sentido sí, porque bueno, negarlo sería faltar a la verdad, ¿no? Después de estar toda una vida dedicado a estas cosas. Y además desde allí, fundamentalmente, intentando que llegue al máximo número de rincones y de gente posible, ¿no? En este sentido sí, no me cuesta reconocerme en esa figura. Yo creo que lo que se propone también en Catagás, en este libro, tiene esa intención apostólica. Como decíamos antes, es un libro que parece escrito más que para griegos, para no griegos. Tiene esa intención de dar un compendio poético y breve y muy basado en su lectura personal y en su experiencia, pero lleno de guiños para quien han leído también a esos autores. Pues eso, ofrecer un compendio en ese sentido como de primera mano, ¿no? Porque los griegos también se sienten un poco apóstoles en ese sentido de su propia cultura. Es un pueblo que, claro, ha nacido con el peso de ese espectro sobre su cabeza, ¿no? Es a veces para bien y a veces para mal. Normalmente a veces para sentirse abrumados, como a las Palas Atenea con la Acrópolis sobre la cabeza, y a veces para sentirse extremadamente orgullosos, ¿no? Y para criticarse en lo privado, pero para sentirse orgullosos en lo público. Y Catagás pues es un ejemplo de esa actitud tan griega también a través de su libro. ¿Cómo es que entonces encarás ese recorrido, digamos? Porque en definitiva también es un recorrido por la historia. Sí, bueno. La verdad es que se podría hacer una historia de la cultura haciendo una historia de la traducción. En este sentido, y sobre todo si nos atenemos a lo que ha sido la cultura griega, todavía sería un vector más claro el de la traducción para rastrearla. Podríamos empezar por la propia traducción de la Biblia de los 70, ¿no? La Biblia que todos manejamos es una traducción de época helenística, una traducción que se le encarga simultáneamente a más de 70 sabios, etcétera, ¿no? Una traducción al griego. Después todo este camino que hemos señalado a través de los romanos, el camino que hemos señalado en la Edad Media, toda esta vía de traducción de la que hablábamos a través del Islam, de los árabes, de los árabes cristianos, de los árabes musulmanes, del siriaco, del árabe, las traducciones que se dan en la Edad Media al latín, que siguen dándose en el sur de Italia, en Sicilia. Luego todo el boom del que hablábamos a partir de Toledo, las traducciones que se hacen en Toledo, las traducciones que vendrán después en el Renacimiento. El Renacimiento es la traducción es clave en todo lo que es la conformación del Renacimiento como fenómeno cultural. Es un fenómeno basado fundamentalmente en la relectura de los clásicos latinos, por un lado, que ya eran muy leídos, pero sobre todo de los griegos, que empiezan a ser releídos nuevamente y retraducidos nuevamente. Figuras como Aldo Manuzio en Venecia, por ejemplo, con toda su imprenta andina, que era realmente un grupo de griegos reunidos en Venecia al servicio de una imprenta, ¿no? Y al poner en marcha una serie de traducciones donde aprendieron pues Erasmo y Tomás Moro y todos los grandes que vendrán inmediatamente después, los grandes renacentistas. Podríamos seguir en esta línea y todas las traducciones que se van haciendo después, a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII,
Y tendríamos una historia de la cultura basada realmente en el rastreo de la historia de las traducciones, ¿no? Si pensamos, ahora me viene a la mente una idea, pensando, porque tengo delante aquí este libro, que si volvemos a la idea del mar, hay un libro muy influyente del siglo XIII que se llama, en latín se llama Sfera Mundi, la esfera del mundo, que es un tratado de náutica, de navegación, del siglo XIII, es decir, pre-renacentista en el sentido estricto, pero que ya tiene un carácter renacentista en cuanto al rescate de esos saberes antiguos. Ese libro, Sfera Mundi, lo escribe un tal Juan de Sacrobosco, adoptando el nombre latino. En realidad se llamaba John of Hollywood, Juan de Sacrobosco. Y es el tratado que es uno de los primeros tratados náuticos de la Edad Media, que influye sobre la construcción de naves, sobre el uso del astrolabio y del cuadrante, sobre el cálculo de la latitud, sobre cosas prácticas que van a abrir la navegación a los océanos, que llegará en esta época renacentista en que España y Portugal, fundamentalmente las potencias náuticas del momento, se abrieran hacia los océanos, ¿no? Pues esa obra, si vamos retrospectivamente, ese libro de Sfera Mundi, de Juan de Sacrobosco, está basado en la geografía de Ptolomeo, fundamentalmente, que es uno de estos autores, digamos, del helenismo ya tardío. Pues esa obra de Juan de Sacrobosco está basada en la traducción de Ptolomeo que hizo Gerardo de Cremona un siglo antes en Toledo. La traducción del árabe al latín. Y a su vez, la traducción árabe de Ptolomeo fue la traducción que hizo Hunayn ibn Isaac, uno de los grandes traductores de la escuela de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en el siglo IX, desde el griego al siriaco y después al árabe. Es decir, que podemos ir en sentido inverso y ir viendo cómo todas estas obras que fueron fundamentales en la historia de la cultura y en el renacer de la cultura en distintos momentos, no solo en el Renacimiento, tienen detrás una historia de traducción. Y esta misma historia podría ser compartida, por ejemplo, con todos los libros de medicina, de Hipócrates, de Galeno, toda la farmacopea de Dioscórides. Todos siguen esa misma línea. La historia de la medicina hasta el siglo XVII-XVIII, que empieza ya a generar una ciencia moderna de la medicina, no es más que la historia de la lectura, interpretación, comentario, traducción de las grandes obras de medicina de la antigüedad, de las obras de Galeno, de Hipócrates, de Dioscórides, de Herón, de todos los médicos de la tradición helenística. Y ahí podríamos hacer también una historia de la ciencia basada en la historia de la traducción. Sí, con esa referencia de Sfera Mundi me diste pie para que ingresemos en otro tema que hacía parte también de lo que teníamos planificado, y es hablar un poco del libro derrotero, ¿no? Nosotros, como decíamos, tú estuviste acá en 2018, fue ahí que nos conocimos, y cuando después posteriormente surgió el nombre de Francisco Albo, yo empecé a revisar algunos papeles viejos. A mí la historia de Montevideo es algo que me fascina, navegar en esas cositas que no son las habituales, y había dado con Francisco Albo y con su bitácora cuando hacía referencia a su pasaje de Montevideo. Eso venía a raíz de toda una discusión sobre el origen del nombre de Montevideo que no viene al caso acá.
Pero el derrotero, que también podemos definirlo como un hermoso libro objeto, la presentación, ustedes la ven, es precioso, publicado en 2020 con el auspicio de la Fundación, que después nos va a introducir también en el film que veremos película, hoy. ¿sí? Nos habla de la presencia de los marinos griegos en la expedición de Magallanes, en Francisco Albo, que termina la vuelta al mundo con el Cano como piloto de la nao Victoria, ¿no? Así es. Pero como que ahí estamos yendo a conjugar esas dos cosas que vos ponías o usabas para el título de hoy, ¿no? La traducción y el mal. Y ahí te metés en esos dos mundos, porque no es solo traducir una obra que ya habíamos hablado, la complejidad del español antiguo al griego, sino que es meterse en esos dos mundos, ¿no? De la navegación, del mar, de la traducción. Sí, aquí exactamente tenemos la traducción de una obra histórica, de un documento histórico, mejor dicho, un testimonio histórico de primer orden, en términos generales, y de primerísimo orden en términos de la historia de la navegación, porque es nada menos que el diario técnico a bordo de la expedición que acabó siendo la primera vuelta al mundo, ¿no? Existe otro diario, otra narración de la expedición que a algunos de ustedes les sonará conocido, que es el libro que escribe Antonio Pigafetta, ¿no? Que va contando fundamentalmente las cosas que suceden en la expedición. Pero aquí tenemos el libro técnico de la expedición, es decir, las anotaciones técnicas náuticas del viaje, de cómo mide la declinación, la línea del sol, del horizonte, los grados que están, dónde están, las posiciones, cómo los traslada, cosas que nos dan idea de la navegación del momento y de lo difícil que resultaba seguir una ruta, y sobre todo por aguas desconocidas y no cartografiadas como las que hicieron en su día. Y nos permite reconstruir con gran exactitud la ruta por la que pasaron, saber que pasaron por allí, ¿no? Otra de las cuestiones que aporta esta obra, pues es también, entre otras cosas, el testimonio de cómo llamaban los nativos a los lugares por donde ellos iban pasando y del nombre que ellos les dieron. Y en ese caso está la nota que hace, creo que es a los primeros días de enero de 1520, 10 de enero de 1520, cuando llegan aquí y dice que vieron un monte, al que llamaron Monte Envidi, y bueno, hace esa anotación, un monte con forma de sombrero, dice concretamente, Entonces, bueno, pues estamos ante un testimonio de primera mano de toda aquella expedición, que es el reflejo también de toda esa época. Uno podría preguntarse, ¿y por qué había marinos griegos en esa expedición, ¿no? Que no era una cosa de españoles, ¿qué hacían allí los marinos griegos? Pues, de nombre Francisco Albo. Sí, y además llamado Francisco y apellidado Albo, etc. Esto hay que contextualizarlo un poco y ver que los griegos siempre tuvieron esa vocación por el mar y siempre fueron buenos navegantes. Eso es una herencia ininterrumpida. Una de las herencias más valiosas que tiene los griegos en su haber es la tradición náutica de milenios, que viene desde la navegación paleolítica. En aquellos momentos, poco antes, se había producido la conquista por parte del Imperio Otomano de muchos territorios de Bizancio y del Imperio Persa, y muchos territorios cristianos, evidentemente, que pasaron a manos de los turcos, y otros que quedaron en manos cristianas, pero no griegas, quedaron en manos cristianas de los cristianos latinos de Occidente, que después de la Cuarta Cruzada pues se habían hecho con todos esos territorios. Entonces había muchos griegos que vivían en esos territorios latinos no
otomanos del imperio, en islas como Quíos, concretamente, como Rodas, como Corfú, por ejemplo, como Naxos, en puntos del Peloponeso, como Nauplio, por ejemplo, o en Creta, o en otros territorios que no cayeron inmediatamente bajo el control otomano. Entonces, desde esos territorios cristianos era fácil pasar a Italia y a Nápoles, por ejemplo. Nápoles entonces era parte de la corona española, del reino de las dos Sicilias, y entonces desde allí se podía servir a la corona española desde Nápoles, o bien pasaban a España, y fundamentalmente los griegos iban a Sevilla, porque Sevilla era el gran puerto español orientado hacia la América recién descubierta y que ofrecía o tenía demanda de navegantes. Entonces los griegos iban a ofrecer al rey cristiano pues lo mejor que sabían hacer, que era navegar. Entonces gran parte de los navegantes de esa época, desde los navegantes, digamos, de base, de los marineros de base, hasta los maestres, los pilotos, los contramaestres, etcétera, se nutrieron de griegos. Ya desde el segundo viaje de Colón, desde la segunda expedición de Colón a América, hubo griegos en todas las expediciones españolas. No era una excepción el caso de la expedición de Magallanes y Elcano, que en principio no era una expedición pensada para dar la vuelta al mundo, era una expedición pensada para llegar a las islas de las Especias por occidente, y volver por occidente, no dando la vuelta al mundo. Esto surgió después, etc. Y ahí concretamente, como vamos a ver en la película, pues consta la participación de 8, 9 que se inscriben, pero al final solo 8 participan, marinos griegos, y todos sobreviven a la expedición, una expedición que se inició con más de 250 navegantes y que al final se salvaron un poco más de 20. Y sin embargo los griegos se salvaron todos, quiere decir que también estaban muy habituados a esos menesteres. Y no solo eso, sino que acabaron en los puestos de mayor responsabilidad, como era el de piloto o el de maestre de la nave, y que fueron los que llevaron la nave a puerto. Al final, la única nave sobreviviente de esa expedición, y en concreto Francisco Albo, el que nos deja el testimonio náutico. ¿Por qué adoptaban estos nombres? ¿Por qué se llamaba Francisco Albo? Pues porque toda esa gente de mar era en gran medida una mezcla de griegos, italianos, había algunos españoles que habían pasado a Rodas, habían hecho caballeros de la orden de Rodas, que después se quedaban allí, hijos de esos españoles, en fin, había una especie como de raza de hombres de mar, que bebía de todas esas sangres del Mediterráneo, y fundamentalmente del Mediterráneo oriental. Entonces muchos que eran griegos, porque además firmaban como griego, Juan griego, Felipe griego, etcétera, o firmaban con el nombre de su patria, Felipe de Rodas, Mateo de Gorfo, etcétera, adoptaban nombres españoles cuando entraban al servicio de la corona española, porque todo lo que fuera españolizarse les iba a favorecer en su carrera. Muchos de ellos se casaban con damas españolas para convertirse realmente en españoles de pleno derecho, y adoptaban nombres españoles, pero en el fondo eran griegos. Hemos hecho un recorrido por gran parte de la historia. Ahora, como para ir redondeando, ¿cuáles son los desafíos que quedan planteados de aquí en más para la traducción, la difusión de la cultura en este nuevo mundo, ¿no? Donde ya las bitácoras son diferentes, y estamos provistos de toda una serie nueva de elementos tecnológicos, más allá de que el pensamiento sigue siendo lo que determina, ¿no? Pues hombre, el futuro siempre está abierto, entonces dependerá mucho de las decisiones que tomemos, ¿no? Es decir, es difícil prever y
decir por dónde van a ir las cosas y qué es lo que va a ser determinante y qué es lo que va a sobrevivir y lo que no. Nos enfrentamos sobre todo a un desarrollo espectacular de una serie de herramientas que realizan funciones que normalmente pues, eran realizadas exclusivamente por las personas, ¿no? Y una de esas cosas es la traducción, precisamente, ¿eh? Ahora la inteligencia artificial y el lenguaje computacional de primera generación, por así decirlo, pues ya realiza labores de traducción a veces asombrosas, ¿no? Y en unos tiempos insignificantes, récord, y de una manera increíble, etcétera. Entonces todo eso pues puede ser una herramienta positiva, pero también puede ser una herramienta que nos acabe arrinconando como seres humanos, que nos inhiba la posibilidad de formarnos, de recibir en nosotros mismos la formación que da el esfuerzo intelectual de meterse en la asimilación de una lengua o en la asimilación de una cultura o en el ejercicio de crecimiento personal que aportaban hasta ahora este tipo de saberes. Entonces hay que ver qué ganamos con la inmediatez, qué ganamos con la nueva herramienta, pero también hay que ver qué podemos perder si renunciamos a todo lo que también en otro orden de cosas nos aportaba el esfuerzo de hacer, de formarnos en todo esto, ¿no? En qué medida renunciamos también a prerrogativas que son puramente humanas, como la de educarse, unos a otros y cada uno a sí mismo. Entonces, es un futuro muy, muy complejo, ¿no? Yo la verdad no sabría decir qué es lo que va a pasar. Entiendo que estas herramientas seguirán adelante. Entiendo que en muchos casos no hará falta un traductor, ahí donde hacía falta un traductor. Pero entiendo también que estas cosas no van a desaparecer, ¿no? Es igual que no han desaparecido los libros con los inventos que han ido surgiendo en todas las épocas, sino que parece que es una cosa que tiene su sentido y su futuro asegurado. Yo creo que el amor por las lenguas, el amor por la cultura, la formación en este tipo de saberes no va a quedar arrinconada por las nuevas herramientas. Cambiará de forma, encontrará sus nuevas vías, encontrará sus nuevos rumbos, pero creo que es algo demasiado arraigado en lo humano como para acabar desapareciendo por efecto de unas herramientas muy más potentes de las que teníamos. Esperemos que así sea y que otras herramientas no hagan acabar al ser humano, ¿no? Como uno día a día ve por ahí en este mundo. Pedro Olaya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Fundación. Espero que no estén cansados de estar ahí. Muchas gracias.